Buenos días, soy José Federico Zamudio Falcón, director de Museos Nacionales de la Secretaría de Cultura y director del Museo Casa de la Independencia. Estamos hoy ante un museo muy emblemático del Paraguay, no solamente por los hechos que acontecieron en esta casa y también porque hoy día es un museo nacional, sino por todo lo que tiene de valor arquitectónico, histórico, museográfico. Esta casa fue construida en el año 1772. El año pasado se conmemoraron 250 años de su construcción y para ello la Secretaría Nacional de Cultura, juntamente con el mecenas del museo, el señor Nicolás Darío Laturretebú, hicimos un gran programa para poder renovar los espacios del museo. Y a mis espaldas tenemos un mural que tiene un gran valor artístico y también histórico. Lo realizó el artista plástico, el escultor José Laterza Parodi, juntamente con diseño de doña Josefina Pla y la asesoría de don Roberto Quevedo y don Carlos Pusineri Escala. Quiero que vean un poquito el mural, que es un mural que recrea la Asunción de antaño. Para la conmemoración del aniversario de la Casa de la Independencia se trabajó en restaurar el mural. Fue trabajo realizado por las restauradoras de la Secretaría Nacional de Cultura, quienes limpiaron y hermosearon el mural y le pusimos también un vidrio protector por todo lo que ocasionaba, ¿verdad?, las visitas y también el humo tóxico que viene de la calle. Entonces ahora está resguardado, pero con una señalética que nos indica cómo era la Asunción colonial. Tenemos ahí la Casa de la Independencia, el número 1, la Casa de Juana María de Lara, tenemos el Cabildo de Asunción, la Casa de los Gobernadores, la Iglesia de la Encarnación, la Catedral de Asunción, el Cuartel de la Ribera, también el Mercado Guazú. Esta recreación, si bien no es muy exacta, nos ejemplifica un poco de cómo eran aquellos años, las calles, las casas, cómo estaban en sintonía con todo el urbe asunceno de aquel entonces. Si bien hoy día solamente quedan como 5 casas coloniales, esta es una de ellas. También están las casas de la Manzana de la Ribera, el Museo Juan Sinforiano Bogarín y también en la casa de Bernardino Caballero en el Parque Caballero. Son casas coloniales que aún están en pie. Como ven, esto está hecho en una técnica a cuerda seca que lo elaboró José Laterza Parodi. Posteriormente va a ser otro mural en el patio que se inauguró en 1978, el otro mural. Esto se inauguró apenas un año después de instalado el museo en 1965. Esto se inauguró el 14 de mayo, como bien dije, del 65 y hoy está, ¿verdad?, reinaugurado, vamos a decir, con la puesta en valor de lo nuevo que pudimos agregar a la casa, también lo que pudimos conservar y restaurar. Esta entrada, si bien no era la entrada principal, es la que hoy se utiliza para que los turistas y las personas puedan venir a admirar el museo. Seguido a esto, más adelante podemos pasar a las 5 salas, que son los sitios que generalmente se recorre y donde se recrea esta casa, que perteneció a los hermanos Martínez Sáenz. Los hermanos Martínez Sáenz, los padres, eran comerciantes de yerba mate, según refieren algunos historiadores, y posteriormente la casa pasó a 8 propietarios hasta que en 1943, durante el gobierno de Higinio Morínigo, se adquiere la casa. Se adquiere la casa a instancias de un instituto, el Instituto de Numismática y Antigüedades del Paraguay, que estaba conformada por varios historiadores, entre ellos Juan Bautista Gil Aguínaga y Benjamín Velilla. Posteriormente el instituto hizo muchos esfuerzos para que esto se pueda convertir en un museo nacional y lo logran en la década del 60, iniciándose así la Comisión Casa de la Independencia. Esta comisión va a ser la que transforme este sitio en un museo. Es así que en el 61, por el sesquicentenario de la Independencia, por el comienzo del sesquicentenario, se empieza a hacer una exposición primeramente y posteriormente, ¿verdad?, ya se instala la idea del museo, que lo inauguran en 1965 y para ello van a adquirir obras y también van a recibir donaciones de descendientes de próceres y de otras personas que tenían objetos de valor. Acá estamos en la primera sala, que la conocemos como el escritorio de la Casa de la Independencia.
en donde existen verdaderos objetos históricos muy trascendentes para nuestra historia. Digo trascendentes porque hay mucho arte y mucha historia que contar. A mi espalda está uno de los cuadros más emblemáticos de nuestro país, que lo pintó el italiano Guillermo Darré. Es un cuadro que, según investigaciones del doctor Eric Caballero, el historiador, menciona que Darré lo hizo exclusivamente para el Paraguay y se bate un poco ese mito de que era argentino, de que la imagen no correspondía. En realidad fue un encargo y hoy la tenemos aquí. También existe uno, ¿verdad?, en gran tamaño en el Palacio de López. Este cuadro se expuso en Buenos Aires hacia comienzos del siglo XX, 1906-1907. También hay otras obras del pintor, como acuarelas, como 3 acuarelas que están aquí, aparte de este óleo muy importante. Y por sobre todo tenemos una obra muy emblemática, que es el cuadro de Jaime Bestar. Jaime Bestar es un pintor paraguayo que vivió mucho tiempo, se especializó en París, tuvo 9 años allá y al comenzar la Guerra del Chaco, él viene a servir a su patria. Es un cuadro que Roberto Quevedo le había ayudado a confeccionar, el historiador, para ejemplificar mejor el tema de la independencia, el acto de independencia, en donde se le ve a Iturbe frente a la casa de los gobernadores intimando al gobernador Velasco. Muchas de estas cosas que tenemos aquí son de gran valor para nuestro país, pero no menos son los baúles, arcones, secreteres, monedas que se exponen, ¿verdad?, cartas de la época, ¿verdad?, que hacen este espacio sea un espacio donde recree el escritorio de la casa. También por los 250 años pudimos hacer un estudio de las monedas. El señor Nicolás Darío Laturretebó apoyó para que todos los muebles que estén aquí, muchos de ellos puedan ser restaurados. Entonces ahora tienen una mejor visualización los muebles, porque la museografía no es que se cambió, sino se transformó para que se pueda admirar mejor. Aquí estamos en la segunda sala del museo, que es el comedor. A mi espalda está la entrada principal del Museo Casa de la Independencia. Este museo, como ven, se dividió en 5 salas para poder hacer una guía temática, un discurso museográfico. Como ven, esta sala es una de las salas que tiene una altura, ¿verdad?, donde, según los técnicos, siempre mantiene por el techo de tacuarillas y más arriba las tejas grandes, ¿verdad?, mantienen una temperatura de 24 a 26 grados por su altura, ¿verdad? La entrada principal fue esta y bueno, aquí más o menos se le hace homenaje a Fulgencio Yegros, ya que está su espada aquí a mi izquierda, la espada que fue devuelta por el gobierno argentino. En la década del 70 también hay óleos de él y de Gil Coimbra. También está del prócer Cabañas y tenemos sillas de época, arcones también. El sillón que ven ahí, que es un sillón que se trajo, la gran mayoría de los objetos están aquí, que pertenecieron al pueblo de Quiquidó. También hay muchos utensilios en mate con bombilla de oro y plata, hay tembladeras, jarros de plata, jarritos, ¿verdad?, utensilios de uso doméstico, servilleteros, los braseritos, matero de bronce y todo lo que se puede exponer acá del siglo XVIII, que estamos mostrando para que se pueda entender más o menos qué había en una casa en aquella época. Este comedor, si bien los pisos no son de época, son de la década del 60, le hacen un ambiente muy colonial a la casa. Estamos en la sala del lujo, se denomina así, una sala que tiene lujo, como bien se expuso, ¿verdad? Hay arañas muy lindas que son del siglo XX, ¿verdad? Y también es un espacio donde tenemos los retratos de los próceres. Estas son copias españolas, pero verdaderamente estas copias que ven acá, las figuras de los próceres, los realizó Pablo Alborno para el centenario de la independencia, pero él, como hizo un estudio acerca de los próceres, entonces hizo un estudio genealógico para poder encontrar a los descendientes de próceres y más o menos hacer una semejanza de sus rostros, etc. Una aproximación acerca de su figura. La única figura fehaciente y pintura así fehaciente es la del doctor Francia,
que se tiene su retrato gracias a que los hermanos Robertson, que eran unos exploradores y comerciantes escoceses que vinieron al Paraguay cuando el doctor Francia era gobernante, entonces ellos le dibujaron al doctor Francia según las memorias que publicaron en cartas de los hermanos Robertson, cartas al Paraguay. A raíz de eso se tiene su retrato, pero posteriormente, ya cuando Francia muere, viene otro explorador, esta vez va a ser un francés, Alfred de Mercer, que le va a encontrar a un Artigas anciano y que va a ser el único retrato de Artigas en vida que él lo haga. De Mercer le pinta así a su hermana Petrona Regalada, por eso a veces hay una confusión. Esta sala tiene muebles, ¿verdad?, que entonan un poco posterior a la época de la independencia, pero alajan la casa para poder contar un poco acerca de lo que existe aquí. Hay abanicos, hay trozos de tela, ¿verdad?, de personas que vivieron en ese periodo aquí en Paraguay. Aquí estamos en el dormitorio de la casa, en donde podemos ver siempre la característica cama que se ven siempre en los catálogos y en las filmaciones de los reportajes que siempre se hacen en el museo. Siempre enfocan la cama porque tiene unos torneados muy especiales, pero lo hacen más especial porque perteneció a Fernando de la Mora. Este es el dormitorio de la casa, se recrea un poco el dormitorio y dentro de este dormitorio tenemos una cómoda taraseada de época, tenemos baúles, tenemos también en esta sala tenemos imágenes de las misiones jesuíticas y esta silla emblemática que donó el Ministerio de Relaciones Exteriores. No sé si llamarla emblemática, pero es muy poco común ver una silla así, porque era una silla que se utilizaba, según Margarita Durán nos comentó hace poco cuando vino a visitar la casa. Como en la casa no había sanitario, esto hacía de sanitario, lo llamaban el trono. Entonces los esclavos que estaban a la orden de los Martínez Sáenz o del patrón de turno eran los encargados de poder llevar de un sitio a otro el trono para que el amo haga sus necesidades. Esto ejemplifica un poco el uso, el modo de vida de la época, ¿verdad? Una época en donde el Paraguay y, vamos a decir, las mujeres no tenían ese papel protagónico que tienen hoy, ¿verdad? Las mujeres siempre estaban relegadas a la casa. Como bien sabemos, se dedicaban mucho a los quehaceres de la casa, a administrar la casa un poco y por sobre todo encargarse de la parte de colaborar con la iglesia. Bien sabido que las matronas de las casas colaboraban mucho con las procesiones, con la vestimenta de los santos. Una de ellas son las zabalas, emblemáticas mujeres que de generación en generación visten a la Virgen de la Asunción. Bueno, en la Casa de la Independencia también eso se quiere mostrar y se quiere un poco explicar, por eso está aquí. Hay varias imágenes religiosas, no solamente en el dormitorio, sino adyacente, la última sala es el oratorio, en donde están todo lo típico y lo más característico del barroco hispano-guaraní. Este es el oratorio de la casa. Aquí tenemos todo lo referente a la religiosidad popular y a la ejemplicidad de las obras que se hicieron en las misiones y también objetos que pertenecieron a algunos pueblos. Por ejemplo, este San Francisco que perteneció a Quequegó pertenece al siglo XVII y bueno, esto es lo más representativo del barroco hispano-guaraní, como había dicho. Por ejemplo, él está caracterizado, ¿verdad?, como en la época con los colores y su atuendo de franciscano. Tiene un nicho con flores pintados sin restaurar, están así. Se trajo de la iglesia de Quequegó, según tengo entendido en los inventarios del museo, ¿verdad? También hay imágenes europeas posteriores a estas y también tenemos misales y este batisterio que está aquí, que se trajo también de las misiones, de piedra muy pesada, ¿verdad? Que todo esto hace de que el oratorio sea un lugar en donde la gente pueda reflexionar acerca de la importancia de la religiosidad en el Paraguay. Sobre todo teniéndole a San Francisco, ¿verdad? Los franciscanos en el Paraguay desde el siglo XVI que están evangelizando y que fundaron pueblos, ¿verdad? Eso representa que no solamente los jesuitas hicieron por el Paraguay, sino también los franciscanos y otras órdenes religiosas. Por último, en este sector
tenemos este Cristo yaciente que fue restaurado por las restauradoras de la Secretaría Nacional de Cultura, que fue expuesto en la Semana Santa y desde diciembre del año pasado. Aquí también tenemos elementos de la casa, como hay vigas, clavos, este frontis que estaba también en el museo, que en la década del 60 se pudo salvar y hoy está expuesta para que puedan ver el tipo de madera, las tejas, los ladrillos y todo lo concerniente al museo. En su originalidad, ¿verdad? La casa tuvo mucho maderamen, pero en la década del 60, según tengo entendido con la restauración, algunos que otros fueron cambiados y fueron reemplazados para poder sostener, ¿verdad? Algunos sectores de la casa. Bueno, aquí estamos en la sala capitular del Museo Casa de la Independencia, donde fue la caballeriza de la casa. Probablemente aquí los esclavos también estuvieron. Y acá nuestra guía, la señora Estela Riquelme, nos va a explicar un poquito acerca de todo lo que concierne en esta sala, donde los estudiantes preguntan acerca de todos los objetos que hay, ¿verdad? De los cuadros, un poco de la bandera, y también yo posteriormente voy a explicar un poco lo del callejón histórico. Buenos días, soy Estela Riquelme y en este lugar les quiero presentar la recreación del Cabildo Colonial. Es el lugar donde hacían sesión las autoridades en la época colonial, y en el centro se sentaba el gobernador, a los lados el alcalde de primer voto y segundo voto, el escudo de España indicando el lugar que ocupaba el gobernador, y en los bancos los regidores y cabildantes. En este espacio podemos observar una pintura que muestra al rey Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Él estuvo como rey cuando vienen los barcos con las misiones y también cuando la provincia del Paraguay, o sea Asunción, se inicia como fuerte militar y pasa a ser ciudad, con cabildo y gobernador. También en este espacio están los baúles, antiguamente le llamaban arcón, para guardar pertenencias, algunas inclusive hacían la función de ropero y también de valija. Tienen una técnica muy interesante en encastre con tarudos de madera. Acá se presentan las armaduras que traen los españoles, llamaban peto a estas armaduras que son de metal, la ballesta y también la lanza. Seguidamente un cuadro que muestra un hecho histórico y se refiere a la Revolución Comunera. Es el ajusticiamiento de José de Antequera y Castro, que viene como oidor a la provincia del Paraguay y luego es perseguido y ejecutado. De ahí que la Revolución Comunera, un antecedente remoto de nuestra independencia. Estamos acá en el callejón histórico del Museo Casa de la Independencia o de la Casa de la Independencia. Este callejón es una de las calles más antiguas del Paraguay, ya que según investigaciones salía hasta 15 de agosto. La doctora Durán Estragó dice que se bifurcaba y también salía hasta la calle Palma. Tenemos noticias de este callejón desde la época de Carlos Antonio López, donde menciona que por aquí pasaron los próceres para poder intimar al gobernador español y hacer la patria. Donde nace la patria, donde se hace la conspiración, donde se inicia la nueva ruta para un nuevo país, se hace por esta calle. Probablemente los próceres habrán salido por este callejón para intimar aquella madrugada al gobernador español después de muchas tratativas. Por eso que tiene importancia histórica muy antigua, ¿verdad? Constatada por documentos que este ha sido el itinerario de los próceres, ¿verdad? Don Carlos menciona eso hacia 1843 y también otros por tradición oral dicen que este callejón es el callejón histórico y por excelencia la calle con más historia en el Paraguay, después de Palma y otras que se reorganizaron ya después del doctor Francia en época de Don Carlos. Esta es un poco la historia, breve historia de la casa y del Museo Casa de la Independencia, que hoy luce renovada, pero que aún falta mucho por hacer para los ciudadanos paraguayos. Por los 250 años hicimos varios trabajos de renovación, como dije al inicio,
y también de puesta en valor de este sitio, gracias a la colaboración de su mecenas y Nicolás Darío Laturretebó y otras personas también que siempre colaboran con el museo para que siempre esté activo y esa memoria no pueda desaparecer gracias a este museo que nos enseña y nos predica un poco acerca